Bienvenidos al último shiur del año, Besrat Hashem. En unos días vamos a estar celebrando Rosh Hashanah, nuestro nuevo año. Así que nos despedimos. Espero que el shiur de hoy esté a la altura para hacer el último shiur y cerrar el año como corresponde. En Nueva York había un hombre pobre, que se llamaba Terry. Como muchos otros pobres, todos los días a la mañana, este hombre estaba parado en la puerta del Beit Knesset del Rebbe, ¿sí? Que se conoce como 770 en Estados Unidos, por el número donde se encuentra el templo, la calle Eastern Parkway 770. Y obviamente todos los pobres se juntaban en la puerta y cuando venía la gente pedían tzedakah. Este hombre Terry ya era una persona mayor, ya está con arrugas, pero realmente era una persona muy muy buena. Sí, hay algunos, así dicen que hay algunos pobres que te dan la sensación, te hacen sentir como que todo lo que tenés les pertenece a ellos. Y hay otros que, por el contrario, nunca piden nada, siempre están callados, siempre a uno le da la sensación de que ayudarlos es un gran mérito. Pero bueno, un día una de estas personas que iba al Beit Knesset, al templo, a hacer tefilá, entró a un almacén a comprar algo para comer y se encuentra con Terry, lo ve a Terry en la caja pagando $1, pero no estaba pagando $1 ni por un pan, ni por un litro de leche, ni por comida, ni por bebida. Estaba pagando $1 por un billete de lotería. El sorteo de la lotería en ese momento era por $200 millones, una suma realmente gigantesca. Entonces esta persona, que lo conoce a Terry ya de hace varios años, le pregunta: Terry, si ganas la lotería, ¿qué harías con tanta plata? Es un montón de dinero, ¿qué harías con todo eso? Y Terry le contestó: lo primero que yo haría, pondría guardias en todas las puertas del templo para que no dejen entrar a ningún otro pobre y yo sea el único que pueda juntar todas las monedas. La visión de un pobre. La visión de un pobre. Pero la realidad es que la persona que estuvo hundida, en la miseria durante muchísimos años, es muy difícil sacarla de ahí. Es muy difícil cambiarle el pensamiento, cambiarle la visión. Esta es su forma de observar el mundo. Es la manera que tiene de ver el mundo. Hay una costumbre en muchas comunidades judías que desde Rosh Hodesh Elul, desde que empieza el mes de Elul, hasta Hoshana Rabbah, es decir, hasta el último día de Sukkot, se dice 2 veces por día el Teilim número 27, ¿sí? El Salmo 27. Hay muchos motivos, o varios motivos por qué se dice justo este capítulo de Teilim. Hoy vamos a ver uno. Vamos a ver uno que creo que nos va a dar alguna inspiración para este Rosh Hashanah. En este capítulo tenemos el famoso pasuk del que ya se hicieron varias canciones. Capítulo 27 de Teilim, pasuk 4. Ahat sha'alti me'et Hashem. Una cosa le pedí a Hashem. Otah habakesh. Y eso es lo que vengo a pedir. Shivti bebeit Hashem kol yemei hayai. Habitar en la casa de Hashem todos los días de mi vida. La Hazot benoam Hashem. Poder contemplar la hermosura de Hashem, la belleza, el deleite de Hashem. Ulbaker bejaló. Y poder visitar su palacio, poder visitar su casa. Sobre este pasuk hay un midrash muy, muy llamativo. Y cuando lo entendamos vamos a ver no solamente que es muy llamativo, sino que es muy emocionante.
como hemos visto varias veces, sí, que hay midrashim de los jajamim, que al principio no entendemos qué quieren decir, qué están buscando, qué intentan decir, pero cuando llegamos a lo profundo de este midrash, vemos que la intención es algo realmente muy, muy lindo, muy profundo, que nos llega a cada uno y uno. Dice el midrash, Rabbi Abba bar Kahana Amar, Malhut Sha'al. Rabbi Abba, hijo de Kahana, bar Kahana, dice, ¿cuál es el pedido de David en este Teilim, en este pasuk que acabamos de leer? Él dice, Ahat Sha'al. David dijo, yo pido una cosa. ¿Sí? Todos los días de mi vida habitar en la casa de Hashem, poder ver a la belleza de Hashem, ¿sí? Visitar su palacio, eso es lo que quiero en mi vida. Rabbi Abba bar Kahana dice, ¿sabés cuál es el pedido de David Amelech? Malhut Sha'al. Malhut Sha'al. ¿Qué significa Malhut Sha'al? Reinado pidió. Pidió el trono. De vuelta. ¿Sí? Dice Rabbi Abba, ¿sabés qué es lo que está pidiendo David en este pasuk? ¿Sabés cuál era su intención? Su aspiración. ¿Qué es lo que estaba implorando David en este pasuk? Reinado. El trono. Él quiere la corona. Entonces uno se pregunta, ¿de dónde sacó Rabbi Abba una cosa así? ¿En dónde ve que este es el pedido de David? ¿Cómo entendió Rabbi Abba de este pasuk que esta es la intención de David Amelech? En ningún lado leímos recién del pasuk ni una sola palabra que diga que David quiere ser el rey, el gobernante, el jefe, ni nada que se le parezca. Por el contrario, Ahat Sha'alti, una sola cosa pedí, estar todo el tiempo en la casa de Hashem. Eso es lo que dice el pasuk. Lo que dice Rabbi Abba, no sé cómo decirlo, porque parecería medio cínico, medio fuera de lugar. ¿Por qué meter en palabras tan puras, tan espirituales, tan elevadas de David Amelech, donde dice que su único sueño, que su aspiración, que su único deseo en la vida es deleitarse en la presencia de Hashem todos los días de su vida? ¿Por qué decir que está buscando el trono, que él pide ser el rey? ¿Sí? ¿Por qué vestir en las palabras explícitas de David una intención oculta? Es algo muy difícil de entender. Es muy difícil de comprender este midrash. Algunos sabios lo explican de una manera simple. Está escrito en la Gemara, dice la Gemara, En yeshiva ba'azara el alemalhei bet David bilbad. No hay yeshiva, no hay asentamiento, no hay para sentarse en el Beit HaMikdash, en la Zara, ¿sí? En el patio del Beit HaMikdash, sino únicamente a los reyes de la casa de David. Es decir, en el Beit HaMikdash nadie se sentaba. Estamos hablando de la parte del Beit HaMikdash donde se hacían los servicios del Beit HaMikdash. Había otros lugares fuera, alrededor del Beit HaMikdash, o incluso dentro del Beit HaMikdash, pero eran habitaciones, eso es otra cosa. Pero las partes del servicio diario del Beit HaMikdash, nadie se sentaba. Estaba prohibido sentarse. Los Kohanim trabajaban de pie. La gente que venía a visitar el Beit HaMikdash, a traer un corbán, por los Hagim, todo el mundo estaba de pie. La gente estaba de pie en el Beit HaMikdash. Había una sola excepción. Los reyes de la casa de David. Los reyes de la casa de David tenían una silla. El rey se sienta. El rey se sienta. ¿Sí? Como decimos en las tefilot de Rosh Hashanah, Hamelech Yoshev. Hamelech Yoshev al Kisel. El rey que está sentado en el trono. Entonces, dicen los Jajamim, ¿sí? Por cuanto que David dice, Shivti bebeit Hashem, sentarme en la casa de Hashem, muy simple, dicen los Jajamim, ¿cuál es la halajá? Que solamente los reyes de la casa de David se pueden sentar en el Beit HaMikdash. Entonces, si David está diciendo, me quiero sentar en la casa de Hashem,
¿Qué está pidiendo David? Quiere ser el rey. A ver, como dijimos, esta es la explicación simple, muy, muy por arriba, pero obviamente que hace falta una explicación mucho más profunda. Muchísimo más profunda que esto. Realmente, a ver, ¿acaso podemos decir, en serio, acaso podemos decir que esta era la aspiración de la vida de David? Que el día que el Bet HaMikdash esté en pie, entonces que todo el mundo esté parado y yo pueda estar sentado. Eso es lo que él quería. Es más, vamos a la parte simple de esta cuestión, a la parte histórica. Tengamos en cuenta que David no fue el que construyó el Bet HaMikdash. Él no está hablando de algo que él construyó y bueno, ahora me voy a sentar ahí. Ni siquiera lo construyó él. David Amelech no tuvo el mérito de ver el Bet HaMikdash. Él hizo todos los preparativos, juntó el oro, compró el lugar, hizo todo. ¿Sí? Es decir, él quiso, él deseó hacer todo, lo hizo todos los preparativos para poner en pie el Bet HaMikdash. Pero no pudo, lo hizo su hijo, Shlomo. Entonces, estamos diciendo que un par de décadas antes de que el Bet HaMikdash esté en pie, él está diciendo que el día que el Bet HaMikdash esté en pie, él quiere estar ahí adentro sentado. ¿Sí? Quiero tener ahí una silla. Entendemos que no viene por ahí. Entendemos que la cuestión viene por otro lado. Entonces, ¿cuál es la intención de Rabbi Abba en el Midrash? Decir que David Amelech pide el reinado. Malchut Shal, busca el reinado. Vamos a ver que realmente Rabbi Abba nos cambia completamente la manera de observar la profundidad de las palabras de David Amelech en este Teilim. Y para esto, primero tenemos que analizar el Teilim, tenemos que analizar el capítulo 27 del libro de Teilim. Es decir, entender en qué circunstancias David compuso esta alabanza, este cántico. Es algo, es muy, muy llamativo llamarlo una alabanza, un cántico, ¿sí? Una canción a Hashem, pero es así. Vamos a ver que David no estaba sentado, tranquilo, ¿sí? Tirado en el sofá, en su casa, bajo el aire acondicionado, tomando un jugo recién exprimido, fumando una narguila, escuchando música, sin preocupaciones, relajado, porque todo es color de rosa. Ni cerca de eso. De las palabras del Teilim, el que lee el Teilim se va a dar cuenta. De las palabras del Teilim entendés la tremenda y terrible situación que atravesaba David Amelech. Los problemas, los desafíos, las desilusiones, las amarguras, el peligro que afrontaba, que estaba viviendo en el momento en el que compuso este Teilim. Vamos a empezar. Capítulo 27 del libro de Teilim. Vamos a ver por ahí la mayoría de los psukim, no todos, porque si no el shiur sería larguísimo, pero aunque sea por arriba. Le David, Hashem ori veishi mimi ira, Hashem maoz hayai mimi efjad. Por David, ¿sí? Hashem ori veishi, Hashem es mi luz y mi salvación, mimi ira, ¿de quién voy a tener miedo? Hashem maoz hayai, Hashem es la fortaleza de mi vida, mimi efjad, ¿de quién voy a temer? Así arranca el Teilim. Hashem es mi luz y mi salvación, ¿de quién voy a tener miedo? Si Hashem es la fortaleza de mi vida, ¿de qué me voy a preocupar? ¿Miedo de qué? Ahora la pregunta es, ¿por qué está hablando del miedo? ¿Por qué David habla del miedo? ¿Por qué si está diciendo que Hashem es su luz? Hashem es mi luz, dice David Amelech. Entonces, ¿por qué habla del miedo? Entonces, ahora nos dice por qué motivo habla del miedo. Pasuk 2 del libro del Teilim 27, Pasuk 2. Bikrov alay mereim lejolet besari. ¿Sí? Vamos a ver en español cómo dice para no perder ningún detalle. Cuando se me acercaron los malvados para devorar mi carne. ¿Por qué habla del miedo David? Habla del miedo porque hay personas que se lo quieren comer vivo. Literal.
literal, quieren devorar su carne. Tzarai veoivai li. Fueron ellos mis adversarios y mis enemigos. Gente, estamos hablando, gente que solo busca hacerle el mal a David Amelech, que lo considera un enemigo. Ema kashlu benafalu. Ellos tropezaron y cayeron. Es decir, dice David Amelech, que si no fuese por la gracia de Hashem, que ellos tropezaron y cayeron, yo ya no estaría vivo. Recién vamos por el segundo pasuk de este Teilim. Hashem es mi luz y mi salvación, ¿de quién voy a tener miedo? ¿Y por qué tenés miedo? Y porque hay gente que me quiere comer vivo, me quiere comer crudo. Baruch Hashem, por la gracia de Hashem, tropezaron y cayeron, porque si no hubiese sido así, ya no estoy acá. Sigue David Amelech, pasuk 3. Im tahane alay mahane, lo ira libi. Si acampa sobre mí, ¿sí? Vamos a literal la traducción, alay, si acampa sobre mí un campamento, lo irá libi, no tendrá temor mi corazón. Im takum alay min jamás, si se levanta sobre mí una guerra, bezot ani boteach, en esto yo confío. ¿Sí? En esto significa lo que dijimos antes, que Hashem es mi luz y mi salvación. Es decir, David está diciendo que hay campamentos de gente que lo odian. Hay campamentos de gente que lo consideran su enemigo. Le quieren, como dijimos, acampar encima, es decir, lo quieren aplastar. Le quieren pisar la cabeza. Como dijo, si se levanta sobre mí una guerra. Es decir, están esperando para declarar y empezar una guerra en contra de él a muerte. En el momento en que sea, no importa cuándo. Pasuk 5. Ki itzpeneni besuko biyom ra'a, yastireni beseter haolo, betzur yeromemeni. Pasuk 6. Be'ata yarum roshi al oyevai sevivotai. Vamos a leer en español. Pasuk 5 y 6, capítulo 27 Teilim. De hecho, él, sí, por Hashem, él me cobijará en su refugio en el día de desgracia. Me cobijará en el hermetismo de su tabernáculo, sobre una roca me elevará. Ahora se alza mi cabeza sobre mis enemigos alrededor y ofrendaré sacrificios en su tabernáculo. Ahora vamos a seguir por ahí. Es decir, David está diciendo que él está escondido. Nos está diciendo que él es Kitzpeneni Besukó. Sí, la palabra Besukó es, ¿de qué le suena? Azuká. Kitzpeneni Besukó. David está diciendo, no puedo asomar la cabeza. Lo que nos dice en estos psukim David son las palabras de alguien que se está escondiendo, que no puede ni asomar su cabeza, porque si lo ven, lo liquidan. No importa dónde se esconda, lo van a buscar, lo van a perseguir. Por lo tanto, aunque sea solo una azúcar, ¿qué es una azúcar? Una choza, es un lugar pasajero en el que me pueda esconder. Estar ahí 5 minutos relajado, aunque sea una azúcar, no me importa. Pero que no tenga a mis enemigos encima persiguiéndome. Entonces, ofrendaré sacrificios en su tabernáculo, cantando y loando a Hashem. Es decir, dice David Amelech, con que Hashem me dé una azúcar, un lugar pasajero, una choza, aunque se caiga abajo, pero yo me pueda esconder ahí 5 minutos, me alcanza para traerle sacrificios, cantarle y alabarlo todo el día. Por lo tanto, David le pide a Hashem desde lo más profundo de su corazón, Altaster paneja mimeni. Estamos en el pasuk 9. Altaster paneja mimeni, no ocultes tu rostro de mí. Altat beaf abdeja. Esrati aita, alti tesheni balta asveni lo eishi. ¿Sí? No ocultes tu presencia de mí. No repelas a tu servidor con ira. Tú has sido mi ayuda. No me abandones ni me deseches, Elohim de mi salvación.
¿sí? Con la situación que está viviendo David, de persecución, de campamentos, de guerra, de enemigos, David le pide a Hashem, vos sos mi único refugio, vos sos mi suká, vos sos mi luz, vos sos mi salvación, por favor, cuídame, por favor, cuídame. Entonces uno dice, bueno, ahora que más o menos entendí cuál es tu situación, David, ¿dónde está tu familia? David, ¿dónde están los cercanos? ¿Dónde está tu gente? ¿Dónde está tu familia para darte una mano, para ayudarte en un momento así? Y entonces David tira la bomba. David acá tira la bomba, Pasuk 10. Ki avive y mía zaboni. Porque mi papá y mi mamá me abandonaron. David es tremendo. David nos dice, mis padres, es decir, las personas más cercanas a uno, las que se supone que están dispuestas a entregar todo por defender y proteger a un hijo, las que son una referencia en la vida, las personas en las que uno se siente confiado, protegido, ellos me abandonaron. Ellos me abandonaron. Dice David, va Hashem biasfeni, pero Hashem me recogió. Pero acá no se termina la cosa. Hasta acá vendría bárbaro, ¿sí? Hashem me recogió, Hashem me cuidó, Baruch Hashem. Pero acá no se termina. Pasuk 12. Al titeneni benefesh tzarai, ki kamu bi edei sheker bifea jamás. Jamás. Pasuk 12 del Teilim 27. No me entregues a la voluntad de mis opresores, pues se levantan contra mí acusadores corruptos que inspiran maldad. Dice David Amelech, aunque la gente me ve en la situación en la que estoy, ve lo que estoy viviendo, lo que estoy atravesando en mi vida, no les importa. A la gente no le importa. Y no solamente que no les importa, siguen hablando mentiras de mí. Edei Sheker, dice David, Edei Sheker, testigos falsos. Bifeach jamás. Inspiran maldad. Sí, jamás, en hebreo, la palabra jamás, que hoy es tan famosa, significa maldad. Así que termina David y dice, Psukim 13 y 14 del Teilim 27, Lule manti lirot betuv Hashem be'eretz chaim, kave el Hashem chazak ve'yametz libeja be'kave el Hashem. Psukim 13 y 14. Me hubieran exterminado de no haber mediado en mí, de no haber mediado el mérito de mi fe en ver la bondad de Hashem en la tierra de los vivientes. Ten confianza en Hashem. David nos dice a nosotros, ten confianza en Hashem. Fortalécete y Él te dará ánimo. Confía en Hashem. Con lo que él estaba viviendo, con lo que estaba pasando en su vida, David Amelech nos dice a nosotros, confía en Hashem. Entonces vemos de este Teilim, el 27, David atraviesa una guerra de supervivencia. Está en peligro literalmente. Literalmente. Es un fugitivo. Es un fugitivo. Huye de un lugar a otro para poder salvar su vida. Como dijimos, sí, como vimos recién, ya en su juventud, los padres lo abandonaron. Como sí dice en otro Teilim, el Pasuk 69, el capítulo 69, Pasuk 9 de Teilim, como dice, Musar aiti lejai, benochri livneimi, fui raro para mis hermanos, un extraño para los hijos de mi mamá. Es decir, entre sus hermanos era un raro, un extraño. ¿Vos quién sos? ¿Dónde saliste? Como sabemos, David también era el yerno del rey. Era el yerno de Shaul. Un rey al que salvó. Él salvó
a ese rey de mano de los Pelishtim, de mano de los filisteos, cuando mató a Goliat. Y ahora su propio suegro lo busca para matarlo, como si fuese el enemigo en lugar de ser familia. Es decir, el nivel de odio y persecución llegó a tal punto, que David dice, ya lo dice antes, en el capítulo 22 del Teilim, en el Pasuk 7, Beanojito Laat Veloish, yo soy un gusano y no un hombre. Jerpat Adam Ubsuyam. Sí, soy la vergüenza del hombre, la vergüenza humana, Ubsuyam, y el desprecio del pueblo. Estas son las circunstancias en las que vivía y atravesaba David cuando canta. Es increíble, cuando canta y compone el Teilim 27. Entonces, después de entender todo esto, la pregunta es simple. Una persona que está en esta situación, ¿qué busca? ¿Qué quiere? ¿Cuál es su deseo? ¿Qué pide cuando reza? Cuando se sienta a hacer tefilá y pedir a Hashem, ¿qué es lo que pide? ¿Cuál es su mayor ambición, su sueño? ¿Sí? Como dije, en una situación tan dura, tan denigrante, tan oscura, tan peligrosa. Uno diría, muy simple, el pedido es sobrevivir. Poder sobrevivir, poder salir adelante, poder escapar, poder huir, poder vivir. Así escuché una historia, un maíz real, ¿sí? Un maíz que le contó el Rebe. Una pareja que entró a ver al Rebe, una entrevista personal con el Rebe. El Rebe conocía muy bien a esta pareja, por lo tanto el Rebe les contó una historia. El Rebe le cuenta una historia a esta pareja. En ese momento, sí, por lo que estaban hablando, el Rebe agarró y les contó un maíz, les dijo así. Había una vez un pobre que no tenía suerte. No tenía suerte, su casa era una ruina que se venía abajo, no tenía comida, no tenía ropa. La casa, Baruch Hashem, la casa estaba llena de chicos, pero no había con qué darles de comer. Lo básico, no había lo básico para darle a la familia. Como si fuera poco, tenía varias hijas que ya estaban en la edad de tener que casarse, formar una familia, y obviamente no tenía ni un centavo partido al medio para darles nada a ninguna de todas sus hijas. Y sumado a todo esto, dice el Rebe, este pobre hombre le salió ¿cómo se dice? Una erupción en la espalda, le salió le empezaba a picar la espalda, no podía parar de rascarse, ¿sí? Como granos, como una alergia en la espalda que se empezó. Pero obviamente, dice el Rebe, ¿a dónde le salió esa alergia? En ese lugar de la espalda donde nunca llegás a rascarte, donde no importa cómo pongas la mano, no llegás. Un día, dice el Rebe, se le revela a este pobre Yehudí, Eliyahu Anabí. De repente este pobre hombre se encuentra con Eliyahu, viene Eliyahu. ¿Qué le dice? Hashem me mandó, ¿sí? Hashem escuchó tus plegarias y me mandó para decirte que lo que pidas, cualquier deseo que tengas, se cumple. Pedile lo que quieras a Hashem te lo cumple. Entonces el pobre hombre se pone a pensar, ¿qué pido? ¡Wow! Sí, le Abdil, sí, para separar lo impuro de lo puro, sí, el genio de la lámpara. Se aparece un ángel del cielo, Eliyahu, y le dice, lo que quieras, Hashem te entrega. Entonces, pobre hombre, no tiene nada en su vida. ¿Qué pide? Empezó a pensar, pide una casa nueva. Pido comida para los chicos. Que los chicos estén sanos. Que haya Shalom Bait, ¿sí? Una pareja que atraviesa una mala situación económica. Muchas veces también hay problemas en la pareja, porque una cosa lleva a la otra. Poder ser feliz, vivir sin preocupaciones, no estar amargado. Buenos maridos, que vengan buenos maridos para que mis hijas se puedan casar. Y dice el Rebe, mientras se debate el pobre en su interior, ¿qué le pide a Hashem? ¿Qué le dice a este ángel, a Eliyahu? ¿Qué le pide para que Hashem cumpla su deseo? De repente le empieza a picar la espalda, tremendo, pero tremendo, no se puede parar. En ese momento, sin pensarlo dos veces,
el pobre agarró y le dijo, ¿sabés lo que quiero? Un palo para poder rascarme la espalda. Entonces el Rebbe le dijo a esta pareja, hay ocasiones en las que la persona, sí, cualquiera de nosotros, puede pedir por cosas grandes e importantes en serio, pero de repente se le despierta la picazón, se despierta la comezón y uno piensa en una sola cosa, necesito rascarme. Ahora les quiero contar una historia real. ¿Sí? Lo que dijo el Rebbe es para pensarlo. La historia que contó el Rebbe, escúchenla de vuelta y cada uno saque sus conclusiones, piénsela, analícela. Ahora les quiero compartir una historia real, ¿sí? No una parábola, una historia muy dura, sobre el famoso Elie Wiesel, que sí, muchas veces lo traemos en el Shiur, lo nombramos. Como sabemos, fue sobreviviente de la Shoah. Y Elie Wiesel era muy amigo del Rav Gershon Jacobson. ¿Sí? Un Rav, amigo de él. Y iba muchas veces, se juntaban muchas veces, iba a la casa de este Rav Gershon Jacobson a visitarlo, a charlar, a estar con él. Y el Rav Jacobson tenía un diario. Él era un dueño de un diario en Yiddish. Entonces le hizo una entrevista a Elie Wiesel, ¿sí? Aprovechando la amistad y la confianza. Y mientras están charlando, el Rav Gershon le pregunta y le dice, Eli, decime, ¿cuál fue el momento más humillante en Auschwitz? ¿Sí? No le preguntó cuál fue el momento más duro, le preguntó cuál fue el momento más humillante. Uno de los hijos del Rav Jacobson es el que cuenta esta historia, y dice que en ese momento Elie Wiesel se larga a llorar tremendo, y dice que para él, no solamente para él, para toda la familia de él, fue algo muy raro porque lo conocían a Elie, porque iba seguido a la casa de ellos, como dijimos, tenían una amistad, y a pesar de todo lo que él contaba de la Shoah, que hablaba muy seguido del tema, nunca lo vieron llorar. Siempre contaba las atrocidades, las calamidades de la Shoah, pero nunca lo vieron llorar, y menos así. Entonces Elie Wiesel le empieza a contar a su amigo, el Rav Gershon, y le dice así, fue al final de un día agotador, cuando volvimos de trabajar y estábamos, ¿cómo decirlo?, devastados, rotos, agotados, exhaustos y principalmente hambrientos, sedientos. Teníamos un solo pensamiento en ese momento, un solo deseo, comida. Eso era lo único que pensaba todo el día. Quien está hambriento, no un día, ni dos, ni una semana o un mes, sino meses y años, tiene un solo deseo. Hay un solo pensamiento en su cabeza. Entonces, cuando volvían de trabajar, cuando volvieron ese día de trabajar, si se puede decir trabajar, dice Elie Wiesel, repartían algo a lo que le decían comida. Había un pedazo de algo que le decían pan y había un plato con un líquido al que le decían sopa. Dice Elie Wiesel, tenía un sabor horrible, pero era mejor que morirse del hambre. Y dice, yo estaba tan hambriento, tan cansado y tan hambriento, que me lo terminé en un segundo, me lo comí todo así, sí, rapidísimo. Y dice Elie Wiesel, y mi papá, dice, yo estaba con mi papá, estábamos juntos ahí, que el padre de Elie Wiesel se llamaba Elisha, Hashem Yikom Damo. Dice, nos fuimos a un costado para comer. Nos fuimos a un costado para poder comer. Tranquilos, si se puede decir. En ese momento, dice Elie Wiesel, tuve el deseo, ¿sí? El sueño, un pedido. Quise que mi papá se muriera
en ese momento, para poder sacarle el pedazo de pan y el plato de sopa. Y así, acallar, mentirle un poco al estómago. Entonces, Elie Wiesel le dice a su amigo el Rav Gershon, eso fue lo que nos hicieron los nazis que el sueño de un chico de 14 años, Elie Wiesel tenía 14 años en ese momento, así dijo Elie Wiesel, si eso fue lo que nos hicieron los nazis, que el sueño de un chico de 14 años que ama a su papá, que creció con su papá, que está con su papá en Auschwitz, desee y anhele que su papá muera para poder sacarle un pedazo podrido de pan y una sopa con cáscara de papa podrida. Entonces dice Levis, le cuenta, sigue contando, dice, éramos como insectos, que lo único que piensa es cómo sobrevivir un segundo más y buscando un gramo de comida, nada más. Ese fue el momento más humillante. Obviamente que terrible es poco. ¿Qué puede entender de esto un chico de 14 años de hoy? Que Baruch Hashem. La mayoría no sabe lo que es tener hambre. La mayoría duerme en su cama, en su casa, en su propia habitación. Y creo que la mayoría de nosotros, no solamente un chico, no tiene ni idea. No se puede captar lo que pasó a esta gente en la Shoah. O lo que pasa a nuestros hermanos hoy en las manos del Hamas. Si no se trata solamente de las muertes y el asesinato sistemático que había en la Shoah. El Rav Lau, el famoso Rav Lau, que ayer le dé larga vida, él contó que cuando él era chico, sí, el Rav Lau de Polonia, y él estaba en el campo de concentración de Buchenwald, y alguien le preguntó en qué pensaba. Una vez alguien le preguntó, sí, mucho más adelante, obviamente, cuando ya el Rav era grande, le preguntaron, Rav, ¿qué pensaba en ese momento? Usted era un chico, tenía 6, 7 años, ¿qué pasaba por su cabeza? Si pensaba en el papá, si extrañaba a la mamá, si extrañaba la mesa de Shabbat, las canciones de Shabbat, la mesa de Yom Tov, no, la casa, algo, ¿en qué pensaba? El Rav contestó, ¿extrañar? ¿Extrañar? ¿Qué extrañar qué? Dijo exactamente lo mismo que Elie Wiesel. Era como un insecto que lo único que piensa es sobrevivir.
era un chico de 6 años y lo único que su cuerpo sabía era pensar en qué, comida, buscar comida, encontrar algo para comer para no morirse. Ese era el único pensamiento, no había tiempo de extrañar, no había tiempo de pensar en extrañar. Hoy en día, sí, lo pueden encontrar en internet, ahí un famoso psicólogo, creo, si no me equivoco, hizo un análisis y hoy se llama la pirámide de Maslow, que habla de las jerarquías de las necesidades humanas, y obviamente que en la base están las cosas más básicas, los más elementales para el cuerpo, lo que el cuerpo necesita: comer, tomar, dormir, lo mínimo. Mucho más adelante se puede empezar a hablar de la parte del espíritu, de las cosas del espíritu, de desarrollo emocional, de crecimiento, sí, psicológico, sentimental, realización. Viene mucho más adelante. Entonces recién con esto ahora, por ahí podemos llegar a entender lo que habla David Amelech en el capítulo 27 del Teilim. Como dijimos, David se encuentra en una guerra literal, una guerra de supervivencia. Todo el mundo lo persigue, hablan en contra de él, sus seres más cercanos los abandonaron, lo quieren matar, se lo quieren comer vivo, todo lo que dijimos antes. Entonces de vuelta volvemos a la pregunta: una persona en esta situación, como la de David, ¿qué quiere de su vida? ¿Qué puede pretender? ¿Qué puede pedir una persona así? ¿Cuál sería el rezo? ¿Sí? Digámoslo de esta forma. ¿Cuál sería el pedido en el rezo de David Amelech? ¿Sí? Después de lo que escuchamos del Ibisel, del Rablau, con suerte, el pedido sería, con suerte, poder morir de causas naturales, mínimo, ¿sí? Para que no me mate el enemigo. Y si uno tiene un pensamiento un poquito más positivo, poder volver a casa, poder volver a ver a mi gente, no sé, a mis hijos, a mi familia, a alguien, no sé, a mi cama, aunque sea un día, por lo menos un día estar en mi casa. Sí, como dijo Elie Wiesel, un plato de sopa, un pedazo de pan. Tengamos en cuenta que David Amelech tampoco tenía comida encima. Tampoco andaba con comida porque comía de lo que la gente le daba, de lo que él pedía. Si alguien tenía misericordia y le daba un pedazo de pan, de eso comía. Como sabemos que terminaron comiendo en su momento del Lechem Apanim, de comida que está reservada para los Kohanim, tuvo que comer del pan del Beit HaMikdash, del Mishkan. Entonces, sí, y obviamente, como dijo él, un lugar para esconderme. Si me están persiguiendo, por lo menos un lugar, un agujero para poder esconderme, que no me encuentren. Estos serían los pedidos de alguien común. Estos serían los pedidos de alguien cualquiera, una persona normal, de alguien que huye por su vida. ¿Cuál es el pedido de David? ¿Cuál es el pedido de David? Está escrito literal. No vamos a lo que dijo el Midrash. Está escrito en el pasuk literal, 27:4. Ahat sha'alti met Hashem. ¿Cuál es el único pedido de David? Yo tengo un solo pedido, dice David. Estar en la casa de Hashem todos los días de mi vida. Disfrutar de la presencia de Hashem. Visitar su palacio. ¿Perdón? ¿Perdón? Te están persiguiendo, te quieren comer crudo, te quieren hacer la guerra, todos te abandonaron, vivís corriendo de un lado para el otro, escapándote, no tenés para comer, no tenés para tomar, no tenés para dormir, no tenés ropa, no tenés nada. Nada. ¿Por qué no pedís por alguna de todas estas cosas? Básicas, cosas básicas como la pirámide de Maslow, cosas básicas para la supervivencia del cuerpo. ¿Por qué no pedís un poco de calma? Pedí un poco de tranquilidad, silencio, que te dejen de perseguir. Entonces para eso viene Rabbi Abba en el Midrash y nos abre los ojos. ¿Qué pidió David? Malhut Sha'al, reinado pidió. ¿Qué quiere decir? Rabbi Abba nos viene a abrir los ojos, nos viene a enseñar una lección a nosotros. ¿Cómo piensa un rey?
¿Cómo piensa un rey? Malhut Sha'al pidió reinado, no significa que David pidió ser el rey. Significa que entendamos cuál es el pedido de alguien que su cualidad es la realeza. ¿Cómo un rey ve la vida? Porque un rey, incluso en cautiverio, incluso en exilio, incluso en las perseguido, incluso en las peores circunstancias, no pierde su realeza, no pierde su nobleza. David Amelech no dejó que la terrible situación que estaba atravesando lo transforme a él en alguien pequeño. Él siguió firme en su visión, en su convicción de rey. Sí, David nunca se olvidó de lo que es la grandeza de la persona. Nunca se confundió entre lo pasajero y lo eterno. No hay dudas que David en su situación, en lo que estaba atravesando, no hay ninguna duda que seguro que él quería vivir, seguro que quería sobrevivir, seguro que quería estar en paz, tranquilo. Obviamente que sí. Como cualquier persona normal, como cualquier persona de bien. Pero Malhut Sha'al, ¿qué pidió? Reinado. Es decir, ni por un segundo perdió ese apego con su esencia eterna, interna y real. No dejó que la situación, por más dura, realmente dura y terrible que estaba atravesando, lo haga sentir o pensar que es un insecto. Como dijo David Amelech, a los ojos de los demás, a los ojos de la gente, un insecto. Tolat veloish, soy un gusano y no una persona. David lo dice. A los ojos de la gente, yo soy un gusano, soy un insecto, soy un bicho. La cuestión es cómo te ve Hashem, no cómo te ve la gente. Como dice el Teilim 89, Pasuk 21, Matzati David Abdi. Hashem dice, encontré a David mi siervo, Veshemen Kodshi Meshachtiv, con el aceite sagrado lo ungí. Encontré a mi siervo. Hashem dice, ¿qué significa Matzati? Estuve buscando, estuve mirando y encontré, acá está lo que yo necesito. Este es el que yo quiero. Y dicen los Jajamim, Eved Melech, Melech. El sirviente del rey es rey. A nadie se le va a ocurrir tocarle un pelo al sirviente del rey porque sabe la que le espera. Eved Melech, Melech, el sirviente de un rey es rey. Entonces, si David es su siervo, Hashem dice, Matzati David Abdi, encontré a David mi siervo, si él es el siervo del rey, dicen los Jajamim, el siervo del rey es rey. David es rey. Y como David tiene clarísimo que él es rey, tiene un solo pedido: estar en la casa de Hashem todos los días de mi vida, deleitarme en su belleza, visitar su palacio. Es decir, yo quiero intimidad con el infinito, que su presencia habite en mi interior, estar a su lado, obviamente al lado de Hashem, ¿sí? Estar a su lado cada fracción de segundo de mi existencia. Entonces, David nos está enseñando algo nuevo. O no sé si nuevo, pero algo que seguro no lo tenemos en cuenta todos los días. No te olvides ni por un segundo de tu grandeza, de tu realeza, tu nobleza. Y como dijo David Amelech también, Teilim 104, 33, Ashir al Hashem bejayai, voy a cantarle a Hashem en mi vida. Azameral Elokai Beodi. Sí, también es cantar, le voy a cantar a mi Dios con lo que me queda.
David tenía recontra claro, Gam ki elech begetz al mavet lo irá ki ataimadi, que incluso que vaya en el valle de la sombra de la muerte, no tengo mal, no tengo miedo al mal. Ki ataimadi, vos estás conmigo. Entonces Malhut Shaal pidió reinado. David sabía que estaba destinado a la grandeza. David sabía que estaba destinado a la grandeza. David tenía lentes de realeza, de Malhut, de nobleza. Entonces su pedido era el apego a la verdad. Y esto también lo heredó su hijo Shlomo. Hay una historia fantástica, no sé si historia, una descripción, el Midrash, la Gemara, el Talmud, trae algo increíble, muy lindo, que también, de vuelta, al principio es muy llamativo, y cuando uno lo analiza un poquito se da cuenta cuánta profundidad, qué gran mensaje que hay en esto. Dice la Gemara lo siguiente. Batjilá Malach Shlomo ala Elionim. Al principio el rey Shlomo gobernó sobre los seres superiores. Sheneemar, porque está dicho en el libro de Divrei Yamim, en el libro de las crónicas, en el primer libro, en el capítulo 29, pasuk 23. Vayeshev Shlomo al Kisei Hashem. Y se sentó el rey Shlomo en el trono de Hashem. Se sentó el rey Shlomo en el trono de Hashem. Está escrito en la Torá. Está escrito en la Torá, no estamos trayendo nada raro. Está escrito en la Torá. Shlomo se sentó en el trono de Hashem, es decir, gobernó sobre todos los seres. Pero ¿qué pasó? Ulebasov, Malach ala Tachtonim, pero al final terminó siendo el rey de los seres inferiores. Porque está dicho en el libro de Melahim, primer libro de Melahim, capítulo 5, pasuk 4, Kiur rodei bechol ever anar mitifzach bead aza, porque él es el que manda, el que gobierna sobre toda la costa del río, sí, sobre todo el lado del río, desde Tifzah hasta Gaza, hasta Gaza. Sí, pasó de gobernar sobre los ángeles del cielo a gobernar, ¿sí?, un par de ciudades, algún lugar. Kaj malach al kola olam kulo, sigue diciendo la Gemara. Y así fue que también reinó sobre todo el mundo entero. Como sabemos que en la época del rey Shlomo fue la época de oro de Israel, fue la expansión más grande del reino de Israel, y nunca hubo una sola guerra. Con el rey Shlomo nunca hubo guerras, todo el mundo le pagaba tributo al rey Shlomo por su sabiduría, su grandeza y su poder. Entonces el rey Shlomo fue el rey sobre todo el mundo. Ulbasov lo malach ela al Israel, pero al final terminó siendo el rey solo de Israel, como está dicho en el libro de Coelet, capítulo 1, pasuk 12. Ani Coelet, yo Coelet, Haiti melech al Israel, fui el rey de Israel. Ulbasov lo malach ela al Yerushalayim, pero al final, ¿sabes qué? Ni siquiera de Israel, terminó siendo el rey solo de Yerushalayim, porque está dicho en Coelet 1:1, Divrei Coelet ben David melech Yerushalayim, las palabras de Coelet, hijo de David, rey en Yerushalayim. Ulebasov lo malach el al mitato, y al final ni siquiera de Yerushalayim, fue el rey solamente sobre su cama. El rey sobre su cama. Como dice en Shir Hashirim, capítulo 3, pasuk 7, Hine mitato shel Shlomo, he aquí la cama del rey Shlomo. Ulebasov, y al final, lo malach el al maklo, no fue el rey sino sobre su bastón. Porque está dicho, Coelet, capítulo 2, pasuk 10, Ze ayahelki mikol amali. Esta fue mi porción de todo mi esfuerzo. Esto es lo que me quedó. Con todo lo que hice y todo lo que me esforcé, esto es lo que me quedó. Un palo, un bastón. ¿Qué quiere decir esta Gemara? Que nos trae a Shlomo desde lo más arriba y cómo se fue bajando, ¿sí? Es decir, vemos que Shlomo fue perdiendo, se fue achicando su nivel de influencia, hasta que solamente quedó que un bastón, rey de un bastón. Y obviamente la pregunta es, ¿cómo se puede ser rey de un bastón? Rey sobre un bastón, ¿qué significa ser el rey de un bastón? Rey sobre un pueblo, en un país, en un palacio, ¿ok? Te entiendo. Rey de un palo. Dijo el Rab de Brisker,
Rev dijo, Malhut, realeza, reinado, es algo personal. Es algo personal, es la manera de encarar la vida. Eso es reinado. El reinado, si no empieza con miles de personas que me rodean y yo soy el que las gobierna, yo soy el que las manda, yo les digo qué hacer. Reinado es una cualidad en mi interior, no circunstancias. Es cómo me relaciono con mi interior. ¿Quién soy? ¿Quién soy dentro de mi habitación? ¿Quién soy cuando estoy solo? El que es rey siempre. Con o sin gente. Decimos en la tefilá todos los días. Todos los días a la mañana en la tefilá decimos algo muy lindo. Que también, como siempre, lo decimos corriendo, no le prestamos muchas atención. ¿Sí? Adon Olam Asher Malach Beterem Kol Yetzur Nivra. Adon Olam, el Señor del universo, Asher Malach, que reinó, Beterem Kol Yetzur Nivra, antes de que cualquier creación fuera formada, fuera creada. Antes de que cualquier cosa exista, el Señor del universo ya era el rey. Y dice una oración y media más adelante, Beajarei Kijlotakol, y después de que todo se haya consumido, después de que todo se haya terminado, Levadoim Lognorá. Va a seguir siendo el rey solo, rey temible, terrible, solo. Aunque no haya nada, va a seguir siendo el rey. Hashem es el rey antes, Hashem es el rey después. Y esto se ve de la misma manera en quien refleja el reinado de Hashem en su vida. Que haya gente alrededor sobre la cual gobernar es una circunstancia. Es una circunstancia. Lo mismo fue con Shlomo. Esto es lo que nos dice la Gemara. Fue el rey del mundo, fue el rey de los ángeles, fue el rey de Israel, fue el rey de Jerusalén, fue el rey de una cama y al final fue el rey de su bastón. ¿Qué quiere decir? Él siguió siendo el mismo rey sobre su bastón como lo fue sobre todo el mundo. Por eso, al final de su vida, el rey Shlomo que dice, Hebel Habalim, todo es vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Porque a fin de cuentas, dice el rey Shlomo, es lo mismo ser el rey del mundo o sobre un palo. Es lo mismo, lo que importa es quién sos dentro tuyo. ¿A dónde está el rey? No sobre qué reina. Sí, hay líderes que la única fuerza que tienen son sus seguidores. Líderes reales, auténticos, el liderazgo es parte de su ser, es parte de su esencia. David no fue rey cuando se sentó en el trono y tenía honor, fuerza, poder, después que ganó algunas guerras. Incluso en una cueva, escondido, perseguido, sin saber lo que le iba a pasar mañana, su visión, su sueño, ¿cuál era? Shivti bebeit Hashem kol yemei hayai. Estar en la casa de Hashem todos los días de mi vida. Entonces, en este punto, David es ¿cómo decirlo? Es la voz de cada uno de nosotros. ¿Sí? Es la voz de cada uno de nosotros en todas las generaciones. Es el grito de cada uno de nosotros en todas las generaciones. David nos revela cuál es la verdad oculta en el interior de cada uno y uno. ¿Quién sos? Esto es lo que nos dice David. ¿Quién sos? ¿Cuál es tu Ahat Shalti? ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu pedido? Si yo hoy te pido que me digas, y no hace falta que me digas, pero te pregunto, pensalo. Si yo hoy te pido que me digas, después de todas las ambiciones, los deseos, las aspiraciones y pedidos que tenés en esta vida, de acá y de allá, ¿cuál es tu Ahat Shalti? ¿Cuál es ese punto que te llega a lo más profundo, a la fibra más íntima de tu ser? ¿Cuál es?
Cada uno que lo analice. David, ya sabemos cuál es. David nos está diciendo, entendé quién sos. Fíjate, analizá y entendé quién sos. Hay muchas personas llenas de traumas, de política, de odio, de veneno, de rencor, de ira, de enojo, de desilusión, de amargura, de miedo, de envidia, problemas, y podemos continuar con la lista largo rato. David nos dice, yo te entiendo que te puede pasar todo eso, yo te entiendo que te puedes sentir así, todo eso. Es verdad, yo también lo viví, a mí también me persiguieron, me desilusionaron, a mí también. Pero ¿conocés tu realeza? ¿Sabías que sos un rey? ¿Sabías que sos una reina? ¿Alguna vez te lo dijeron? ¿Alguna vez te enteraste que sos un rey, que sos una reina? ¿Sabías que dentro tuyo hay realeza? Nos dice David Amelech, muy simple, cuando reconozcas tu realeza, cuando entiendas que sos un rey, vas a saber que tenés un solo pedido. Te vas a dar cuenta que hay un solo pedido. Vas a entender que todos tus deseos, todas tus aspiraciones, que todo lo que buscas, en realidad, si vas a lo más profundo de tu ser, vas a ver que solamente buscas Ahat. Ahat Sha'alti. Se puede interpretar como que el pedido de David es Ahat. Ahat es mi pedido. ¿Qué significa Ahat? Uno, unión. Unión. David dice, mi pedido es unión. Ahat Sha'alti. Unión. Eso es lo que quiero, eso es lo que necesito. Unión y armonía con vos mismo, con la familia, con el mundo y con el Creador. El deseo final, el último deseo, el más profundo, el real y el verdadero, que todos tenemos, es que la luz infinita de Hashem se revela a través de nosotros. Que su reinado se vea reflejado en nuestras personas. Porque eso es lo que somos. Eso es lo que somos. Hele que loka mi mal mamesh. Hele que loka mi mal mamash. Literal, somos una parte divina de Hashem, literal. Así dice el Tania. Somos reyes. Si somos un pedazo del rey, somos reyes. No importa que hayamos atravesado, no importa qué estemos atravesando, no importa cuántos problemas tengamos, ni quién nos persiga. No importa ni quién nos persiga. Como al día de hoy, hoy, no estamos hablando de la época de David, hoy nos siguen persiguiendo y hoy se hacen cumbres en contra de Israel, cumbres en contra de... Hoy nos persiguen, hoy lo vivimos. No es historia, no es historia. Es palpable hoy. De un lado reyes, del otro, no sé. De un lado somos reyes. Por eso, este Rosh Hashanah, ya me voy terminando para que no se haga largo. Este Rosh Hashanah justamente lo que hacemos es coronar al rey. Nuevamente coronar a Hashem como el rey. Y como decimos en la tefilá. En la tefilá de Rosh Hashanah decimos Betimloch atah hu Hashem Elokeinu meirá levadeja al kol ma'aseja. Y reiná vos, Hashem, nuestro Dios, vos solo. Hashem le va a dejar así rápidamente. Hashem, reiná sobre nosotros, vos solo, al kol ma'aseja, sobre todas tus acciones, sobre todas tus creaciones. Veyedá kol paul ki atape alto, veavin kol yetzur ki atay etzarto. Que cada ser creado entienda que vos lo creaste, que vos lo formaste. Veyomar kol asher neshama beapo, y que todo lo que tenga un espíritu de vida en sí, diga, Hashem Elokei Israel melech umalchuto bakol mashallah. Hashem, el Dios de Israel, es rey, y su reinado es sobre todo gobierno, sobre todo dominio, sobre todo. Es decir, que cada criatura entienda que la energía que lo hace funcionar
es la fuerza del rey. Es la fuerza del rey. Por lo tanto, estoy coronando al Elohim que está dentro mío. Le estoy poniendo la corona al Dios, a Hashem, al Elohim que está dentro de uno. ¿Quién es el rey que está dentro tuyo? ¿Cuál es el rey que está dentro tuyo? ¿El miedo, el egoísmo, el vicio, el odio, el enojo, el rencor, la violencia o el Dios infinito? La realeza. Hay que entender quién es el que está dentro nuestro. El Rebbe de Kotz dice algo increíble, como siempre sus frases son muy afiladas, pero van al hueso. Dice el Rebbe de Kotz, está escrito en el Teilim, capítulo 81, pasuk 10, Lo iye beja el zar. Lo iye beja el zar. Sí, la traducción literal sería que no haya en ti un Dios extraño, es decir, sí, la explicación simple cuál es, que la persona no haga idolatría, que no haya idolatría. No tengas dioses ajenos, así como el segundo mandamiento, el Teilim dice más o menos lo mismo, no tengas un Dios extraño. Pero el Rebbe de Kotz dice, acá tenemos una explicación mucho más profunda, mucho más interna. Lo yeveja, que no sea en ti, sí, en hebreo ser o estar es el mismo verbo, lihiot, es la misma palabra. Ser o estar es lo mismo. Que no sea en ti, lo yeveja, que no sea en ti, él. ¿Qué significa él? Él significa Dios, él es uno de los nombres de Hashem. Que Hashem, ¿sí? Que no sea en ti, Hashem, zar. Lo ye, ¿sí? Beja, que no sea en ti, él, Hashem, zar, alguien extraño. Es decir, dice el Rebbe de Kotz, que el Hashem que está dentro tuyo, que esa parte divina de Hashem que está dentro tuyo, que se encuentra en tu interior, no sea alguien ajeno, no sea un desconocido. Que haya relación, que haya cercanía, que haya, ¿sí? Que la parte divina de Hashem que está dentro tuyo realmente sea parte tuya. Malhut Shal, reinado buscaba. Busca el reinado. Y ahora sí termino con esto, una pequeña historia que creo que vale la pena como última reflexión del año. Se cuenta sobre un campesino que un día, ¿sí?, iba caminando y se encontró con un nido de águila. Se encontró un nido de águila abandonado. Le llamó la atención, se acerca, mira, observa dentro del nido y se da cuenta que dentro del nido hay un huevo, hay un huevito de un huevo de águila. Y cuando lo toca, se da cuenta que el huevo todavía está tibio. El huevo está tibio. Como le dio pena ver el huevo ahí abandonado, se lo llevó y lo llevó a su gallinero y lo puso al huevo, ¿sí?, en uno de los nidos ahí de las gallinas. Lo metió en el medio, cosa de cuando venga la gallina a empollar, también caliente al huevo de águila. Y así fue, que después de un tiempo empezaron a nacer los pollitos, ¿sí?, de sus cascarones empezaron a salir los pollitos. Y también asomó ¿quién? El águila. Pero esta águila creció con gallinas. Creció junto a las gallinas. Entonces comía con las gallinas, paseaba con las gallinas, charlaba con las gallinas, dormía con las gallinas, cacareaba como una gallina. Como toda gallina, ¿qué hacía? Se la pasaba mirando el suelo, buscando algo para comer. Un grano, ¿sí?, un maíz, un alpiste, no sé qué comen las gallinas, pero buscaba el piso, miraba siempre para el piso. Y así Baruch Hashem, nuestra águila gallina, vivió largos años. Un día, esta águila,
cuando ya estaba viejita, de repente, por algún motivo, levantó la cabeza. Dejó de mirar en el piso y levantó la cabeza. Mira hacia el gran cielo y ¿qué ve? Algo maravilloso. Ve un águila planeando en el cielo con sus alas extendidas. Sí, allá en el cielo azul, con ese tamaño imponente que tiene un águila. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué imagen! ¡Cuánta grandeza! ¡Qué imponente! ¡Qué imponente! Justamente, cuánta realeza que tiene el águila! ¡Qué fuerza! ¡Cuánta fuerza! Cuando la vio, nuestra águila, vieja y cansada, suelta un suspiro y dice: si solo hubiese nacido como un águila. Que tengan todos Shana Tová, Umetuká, Ketivá, Bajatima Tová, aprovechando este último shiur del año, Besarat Hashem, con la ayuda de Hashem la semana que viene, nuevo año. Si Hashem nos da vida, nos encontraremos de vuelta. Que Hashem envíe a cada uno éxito, bendición en lo que necesite, salud, en parnasá, en hijos, en pareja, cada uno lo que haga falta que Hashem le envíe, y que sean todos, primero, y les agradezco a cada uno de los que participa de este shiur, ¿sí?, por su apoyo, de la forma en la que sea, a cada uno, que Hashem lo bendiga personalmente, y espero que Hashem los inscriba a todos en el libro de la vida. Y Besrat Hashem, nos vemos la semana que viene. Shana Tová Umetuká, Chag Sameach.